Bueno, lo que les voy a enseñar hoy es a resolver potenciación de polinomios. Para poder resolver ejercicios con potencias, tenemos que recordar dos propiedades de la potenciación. La primera propiedad, si tengo dos números multiplicándose, A por B, y todo esto elevado a algún número, en este caso generalizo con n, se puede aplicar la propiedad distributiva cuando tengo un por o cuando tengo una división. Es decir, que esta potencia la puedo distribuir a este primer número y al segundo número. Me quedaría a elevado a la n por b elevado a la n. Otra propiedad es potencia de otra potencia. Quiere decir que dejo la base tal cual está y los dos exponentes se multiplican. ¿Sí? Vamos al primer ejemplo. Si tengo 2x a la cuarta, recuérdense que el coeficiente con la variable, es decir, el número con la letra, se están multiplicando. Entonces la potencia la debo distribuir. Es decir, se la mando al 2 y se la mando a la x, hablando lo chancho. Entonces me quedaría 2 a la cuarta por x a la cuarta. Resuelvo, 2 a la cuarta 16, x a la cuarta. Y ahí ya resolví la potenciación. Vamos con un número acá, con un polinomio, un monomio que es negativo. Menos 3 por x al cubo. Distribuyo la potencia, entonces me va a quedar menos 3 al cuadrado. Y también me va a quedar por x a la 3 al cuadrado. Mandé el 2 al menos 3 y el 2 al x al cubo. Resuelvo, menos 3, todo número negativo elevado a un exponente par, da positivo, 9. Y acá multiplico los exponentes, 3 por 2, 6, aplicando la segunda propiedad. ¿Ven? Acá apliqué las dos propiedades, ¿sí? La de la distributiva y potencia de otra potencia. Y así quedan resueltos esos ejercicios. ¿Se entiende? Bueno, también en la potenciación se nos puede aparecer donde tenga una suma o una resta elevado al cuadrado. Bueno, en estos casos tienen que tener mucho cuidado, ya que no se puede aplicar la propiedad distributiva. Cuando hay sumas y restas, la potencia no se distribuye, como acá, por ejemplo, que teníamos una multiplicación. O si tuviésemos una división, también se puede distribuir. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, podría multiplicar dos veces a más b, aplicando propiedad distributiva, pero hay una regla práctica que se utiliza comúnmente, que es la siguiente. Y debo recordarla de memoria. El primer término al cuadrado, más 2 por el primer término por el segundo, es decir, 2 por a por b, más el segundo término elevado al cuadrado, es decir, b al cuadrado. Y ahí queda ya expresado el cuadrado de un binomio. Se llama cuadrado un binomio porque tengo un binomio elevado al cuadrado. Vamos a ir con un ejemplito con números y letras, obviamente. Tengo x más 3 al cuadrado. El primer término sería a y el segundo término sería b. Entonces la regla práctica decía que el primer término al cuadrado, en este caso x al cuadrado, más, siempre 2 por el primer término por el segundo término, es decir, por x por 3, más el segundo término al cuadrado, es decir, 3 al cuadrado. Ahora lo único que queda, ya lo desarrollé como acá arriba, lo único que queda es hacer las cuentas. X al cuadrado no se puede resolver, pero acá sí puedo resolver 2 por 3, 6x, y en este caso puedo hacer 3 al cuadrado que da 9. ¿Está claro? Un ejemplito más con una resta. El primer término, 2x. El segundo término, menos x. Entonces la regla práctica decía el primero al cuadrado, 2x al cuadrado, más 2, recuerden, siempre 2, por el primer término, 2x, por el segundo término, menos 5. Ojo, sigue con su signo, más el segundo término, que es menos 5, al cuadrado. Bien, resuelvo. Acá, como tengo una multiplicación, aplico la propiedad que habíamos visto antes, distributiva. Me queda 4x al cuadrado
Acá aplico la regla de los signos. Más por menos, menos. 2 por 2, 4 por 5, 20, x. Y menos 5 al cuadrado, recuerden, todo número negativo elevado a un exponente par da positivo, más 25. ¿Sí? Secretito. Cuando tengo positivo, los dos positivos, me va a quedar siempre positivo. Cuando tengo uno positivo y uno negativo, el primer signo siempre va a quedar negativo y el segundo siempre positivo.